El presidente ha dicho que cuando se quiere combatir la criminalidad y los delincuentes, esto se hace, que lo que se requiere es voluntad. Es decir, los 30 años pasados no existió voluntad en nuestro país de hacerlo, y también hablar de que este tema ha metido en problemas a presidentas, a mandatarios de otros países, porque su población exige que se siga el ejemplo salvadoreño. Totalmente, y es que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de El Salvador, o sea, es el país que ocupaba los primeros puestos en criminalidad a nivel mundial. Y los problemas que nosotros tenemos, o sea, que estamos combatiendo ahorita, como es el tema de las pandillas, de las extorsiones, de todo ese tema relacionado con las pandillas, es un mal que ataca prácticamente casi que a toda Latinoamérica. Y cuando la población de otros países ve como El Salvador, a pesar de haber sido el país más violento y de ser el país más pequeño de la región, está combatiendo a llegar a estas cifras totalmente inimaginables, porque incluso si alguien me hubiera preguntado hace 3 años, hace 4 años, ¿tú crees que algún día se pueda lograr eso? Yo quizás hubiera dicho que no, pero realmente son las medidas totalmente estrictas y fuera de serie que el presidente ha tomado, y esas medidas a tiempo que el presidente ha tomado, que han hecho que en este momento nosotros tengamos estas cifras y que podamos decir, estamos viviendo una nueva etapa en El Salvador. Ahora, los demás países no lo están haciendo de esa manera. ¿Por qué no lo hacen? La misma población que juzgue, pero realmente El Salvador está demostrando, y nuestro presidente Nayib Bukele está demostrando que sí se puede cuando se tiene voluntad, y solamente si hay algún cierto grado de complicidad, o si se está dentro de ese sistema, o si el sistema te beneficia, porque en este caso El Salvador, los políticos que teníamos antes aquí en el país se beneficiaban de alguna manera, esperaban ayuda de otros países y se la agarraban, las empresas de seguridad de ellos estaban en el mejor momento de su carrera empresarial. El único negocio que era próspero en el país hace 4 años eran las funerarias, porque cada día habían 10, 15 muertos, hubieron días de 20 muertos diarios. Entonces creo que realmente cuando se tiene la voluntad se puede hacer, y sobre todo la población en estos países debe de saber que tienen que elegir una nueva generación de políticos que no estén viendo únicamente intereses personales, sino los intereses de las grandes mayorías, esos problemas que atacan más que todo a las clases sociales bajas, que atacan también al sistema empresarial y que no deja avanzar al país. Respecto a lo que usted señala de que era impensable poder ganar esta guerra y en tan corto tiempo, de hecho el presidente de la República el año pasado, cuando llegó a la Asamblea Legislativa, cuando dio su mensaje a la nación, él dijo, esta es una guerra difícil, pero tenemos que ganarla todos, con la ayuda de Dios, trabajemos por poder ganarla. Creo que el mismo mandatario sabía que era un reto enorme el que estaba enfrentando. Pero, ¿qué dice la población? Mientras a nivel internacional, mientras fuera de nuestras fronteras, se está criticando duramente la figura del presidente Bukele, ha hecho mucho ruido el bukelismo, que es una corriente que sin duda se está extendiendo por muchos países. ¿Qué dice la población? La población que antes era extorsionada, la población a quien desgraciadamente le mataron a un familiar, la población respalda el funcionamiento del centro de confinamiento del terrorismo SECOT. Lo que más les genera satisfacción es la reducción de los delitos de los que eran ordenados precisamente por las personas que ahora ya guardan prisión en el SECOT. El centro de confinamiento del terrorismo es un lugar donde los pandilleros no tendrán comunicación con el exterior y por consiguiente se evitará que salgan órdenes de asesinatos, extorsiones y otro tipo de delitos que se giraban en gestiones pasadas. Desde las cárceles estaban mandando a extorsionar y todo eso. Entonces, bueno, no fuimos víctimas, pero sí supimos de mucha gente que estaba siendo víctima de eso. Entonces, nos parece muy bien, un muy buen paso que ha dado el presidente. Como ciudadana, yo en lo personal estoy feliz. La verdad que algo mejor que eso, creo que ningún presidente lo hubiese hecho.
Los terroristas que tienen cuentas pendientes con la justicia deberán pagar por el daño que han hecho a la sociedad. La población salvadoreña considera que Secot es el lugar indicado para que cumplan sus condenas. Está bien que hayan hecho eso, pues. Si han hecho daño, pues que tienen que pagar. Ajá. Mi modo, ¿verdad? El que no agarró consejos y hizo lo malo, ahí tiene que estar. La verdad que excelente, excelente, porque creo que ya era tiempo que se tomaran esas medidas. Es más, la población es consciente que ningún gobierno se atrevió a ordenar el sistema carcelario del país. Lo que no pudieron hacer Arena y el Frente, ahora este señor presidente, yo le agradezco porque en sí, para la protección de nosotros de la tercera edad, la gente que tiene sus negocios pequeños, les digo yo, vive feliz y contenta ahora. En Secot, los terroristas que han sido sentenciados pasarán años cumpliendo sus condenas y no tendrán ningún tipo de privilegio. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Bueno, esto es lo que dice la población, una población que ahora disfruta de sus fines de semana en los diferentes espacios que están para la población salvadoreña. Así es, Marisol, es notorio el clamor del pueblo. Yo creo que a todos los gobiernos que estuvieron, el pueblo siempre les pidió lo mismo. No hay que pensar de que la necesidad de justicia, de seguridad del pueblo surgió a la llegada del presidente Bukele. Se lo pidió a Arena, se lo pidió al FMLN, pero el único que logró articular y de verdad en concordancia con el pueblo, y el pueblo mismo dándose la oportunidad de salir de estas negociaciones turbias que tuvieron los partidos políticos del pasado, fue el presidente Bukele, que le puso un punto y final a esto. Y para eso se necesitan decisiones drásticas en momentos críticos como el que teníamos en El Salvador. Ahora, para afuera, ¿quiénes están criticando? La comunidad internacional, algunos, digamos, gobiernos que han señalado cosas que no les parecen y que están en su legítimo derecho a la crítica, algunas organizaciones de derechos humanos que curiosamente solo se pronuncian por los derechos humanos de los pandilleros, pero jamás se pronunciaron por ninguno de los 120,000 salvadoreños que perdieron la vida a manos de las pandillas. Pero hay algo interesante, ¿quién está defendiendo el buquelismo hacia afuera? Los pueblos que están siendo víctimas, la gente de esos países que son los que están desprotegidos porque sus gobiernos, y te doy un ejemplo claro, hace unos 3 semanas el presidente de Colombia le parecía cruda la realidad de ver a los pandilleros en el Secot, y decía él que ellos habían tomado las medidas adecuadas al crear universidades y habían resuelto el problema, y por eso tenían incluso hasta una tregua, o sea, no había fuego entre grupos terroristas o de criminales en Colombia, y criticó a El Salvador, pero el día de ayer o anteayer estaba diciendo que se había acabado esa tregua, que volvían a las armas y que volvían al fuego porque no se podía estar en paz con los criminales. Entonces al final se tuvo que tragar sus propias palabras, porque aquí tenemos dos opciones, o defendemos al pueblo o defendemos a los criminales. Pero este país ha sentado un precedente porque ya 2 partidos políticos estaban justamente en esa sintonía de defender criminales, les dieron dinero, les prestaron incluso instituciones gubernamentales. Imagínate la crueldad del FMLN al haberles prestado el polígono de Tiro, donde practicaron cómo iban a matar a los salvadoreños. Muchos de los televidentes que en este momento nos pueden estar sintonizando perdieron familiares a manos de las pandillas, y probablemente esos pandilleros que asesinaron a su familiar fueron a practicar el polígono de Tiro que les prestaba el FMLN, una institución del gobierno. Y en lo particular, cuando estuve como presidente de la Comisión de Antejuicio de Norman Quijano, pude ver en primera mano el requerimiento fiscal, donde allí el partido Arena les ofrecía incluso a los pandilleros nombrar al ministro de Seguridad que ellos quisieran, un ministro con el que se pudieran entender. Y no vamos a eso, les ofrecían $1.000 millones en tema de reconstrucción, supuestamente de un falso tejido social que quería hacer el partido Arena, pero que al final de cuentas era financiar pandillas. Y de allí surgió la famosa tregua
entre los voceros de la oposición, Paolo Luer, Raúl Mijango, que eran los que llevaban y traían de los partidos políticos para articular a las pandillas como un nuevo partido político que iba a tener una fuerza de aproximadamente 500,000 votantes que podía inclinar la balanza para cualquier candidato presidencial. Ese es el negocio oscuro en el que nos metieron a los salvadoreños y que lamentablemente por 30 años le pasó factura a este país. Los penales en el pasado se consideraban que eran la verdadera escuela del crimen, que era donde se planeaba cómo estos pandilleros o los que estaban afuera recibían instrucciones para seguir cometiendo más asesinatos. En este caso, todos sabemos, hemos visto las diferentes medidas de seguridad que tiene el SECOT. Estos imputados ya no podrán salir, estos encarcelados ya no podrán salir. Y, por ejemplo, la semana pasada, el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador ha sido el primero en instalar vista pública en contra de pandilleros que están recluidos en el SECOT y que se le da cumplimiento a que no pueden abandonar las instalaciones. Pero para que tengan un ejemplo de las personas a las que se está procesando, en este caso fueron 2 acusados de muchos homicidios, de varios homicidios, de acuerdo a la información que nos han brindado judicial. Eran de la estructura MS, hacían sus actos vandálicos en Soyapango y también en Olocuilta, y entre el año 2011 y 2014 se le suman varios homicidios. Se trata de Manuel Salinas, alias El Tremendo, que tenía el cargo de gatillero, es decir, la persona que disparaba, y también José Quinteros Escobar, alias Spider, de San Luis, que es quien en la zona de Olocuilta mantenía atemorizada a muchas personas y a muchísimas familias. Estas personas, a las cuales a algunas de ellas se les suman, me parece difícil decir hasta la cifra, 27, 33 homicidios, no puede estar en una cárcel común. Se le debe de considerar un terrorista. Totalmente. Yo quiero que la población recuerde que en los centros penales que teníamos en los gobiernos anteriores, de hecho tenían internet, tenían televisores, tenían comodidades, les llevaban fiestas privadas. Yo me pongo a pensar, hay niños que a estas alturas, porque obviamente estamos reconstruyendo el país nuevamente, no tienen acceso a internet. Gracias a Dios nuestro presidente está haciendo una labor titánica, abordando diferentes temas al mismo tiempo. Los niños a nivel nacional cuentan con una tablet, con una computadora, con paquete de internet. Pero ¿cómo era posible que en ese momento los pandilleros sí tuvieran internet en los centros penales y desde ahí mandaban a matar a los salvadoreños, desde ahí cobraban extorsión desde los centros penales? ¿Cómo era posible de que eso existiera, total impunidad? Prácticamente estaban como estar en su casa. Estamos hablando de criminales que mataron a sangre fría y sin piedad alguna a salvadoreños honrados que salían a trabajar diariamente a ganarse el pan de cada día para sacar adelante a su familia. ¿Cómo es posible de que les hayan dado esas oportunidades cuando habían salvadoreños que solamente querían salir a trabajar en paz? Nada más. Es lo único que pedían los salvadoreños. Gracias a Dios que ahora tenemos a nuestro presidente Nayib Bukele y que le estamos apoyando desde la Asamblea Legislativa para que esto sea realidad, porque también hay que recordar a los salvadoreños de que si tuviéramos la configuración anterior de la Asamblea Legislativa, no fuera posible, por ejemplo, aprobar un régimen de excepción. Si ni siquiera los fondos para el Plan Control Territorial querían dar. No sé si se acuerdan de la vez que tuvimos que ir como pueblo salvadoreño organizado a decirle afuera a la Asamblea Legislativa que por favor aprobaran los fondos para el Plan Control Territorial en las anteriores Asambleas Legislativas. Y gracias a Dios que le dio la sabiduría al pueblo salvadoreño y la inteligencia de nuestro presidente para poder conducir el país, y ahora tenemos esta configuración que es la que el pueblo nos ha dado para poder trabajar por el pueblo, y que ahora nosotros podemos darle las herramientas al presidente Nayib Bukele para que combata realmente como debe de ser la criminalidad. Es que son criminales los que están en el SECOT, son criminales que deben ser tratados como tal
Y a mí me gustaron unas palabras que dijo nuestro jefe de fracción en una entrevista internacional, que le preguntaron, mire, y no le dan pollo, no le dan proteína. No, le dijo, es que todavía no nos alcanza para darle a los estudiantes proteína en las escuelas. Entonces, cuando nos alcance para darles a ellos, le vamos a dar a las enfermeras. Cuando nos alcance para a las doctores, cuando les alcance para darles a ellos, le vamos a dar a los bomberos, a los policías, al ejército, a los perritos. Después que nos alcance a ellos, le vamos a dar a los perritos también. Y ya después, tal vez, vamos a pensar si le damos a los pandilleros. Es que son pandilleros, son terroristas que mataron a sangre fría. Yo les recordé incluso en la plenaria, en Cojutepeque, que es de donde yo soy, eran tan crueles y sanguinarios que en una clínica pediatra tiraron bombas, tiraron granadas y mataron niños que estaban ahí pasando consultas con sus padres. Murieron varios niños y varias personas adultas, y eso era un mar de sangre solo por no pagar la extorsión de ese negocio. ¿Cómo es posible que hayamos vivido ese tiempo así y que el gobierno en ese entonces no se haya puesto los pantalones y haya dicho, yo voy a luchar realmente por la criminalidad? Y voy a parar ese baño de sangre, definitivamente. Así es.